Proporcionalidad geométrica, parte 4. Hoy nos referiremos a los teoremas de las bisectrices. No vamos a desarrollar las demostraciones de los teoremas, pero sí vamos a conocerlos, porque nos ayudarán a resolver situaciones problemáticas de aplicación. Para ello, vamos a recordar que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide al mismo en dos partes iguales. Dicho de otra manera, la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, es decir, que están a igual distancia, de las dos semirrectas que son los lados del ángulo. Vamos a recordar cómo se traza una bisectriz de un ángulo. Yo les presenté en su momento dos métodos y se los voy a recordar. Por este método, hacemos centro con el compás en el vértice del ángulo, en este caso el vértice B, y con cualquier medida trazamos un arco de circunferencia que corte a los lados del ángulo en los puntos que ahí marqué. Nuevamente, haciendo centro en B con otra medida cualquiera mayor que la anterior, trazamos otro arco de circunferencia que también corte a los lados del ángulo. A continuación, unimos los puntos de corte del arco con el lado en cruz, como se indica en la figura, a través de dos rectas. El punto en el que se cortan las dos rectas lo unimos con el vértice, lo prolongamos y así encontramos la bisectriz. En este caso, la bisectriz B sub B. Veamos ahora el otro método que quizás sea el más conocido. Haciendo centro con el compás en el vértice B y con cualquier medida trazamos un arco que corte a los lados del ángulo. De nuevo, con el compás y con cualquier medida también, hago centro en donde el arco cortó a uno de los lados y realizo un arco de circunferencia. Y ahora, con la misma medida, haciendo centro en el punto de corte del otro lado, hago otro arco. Donde se cortan los dos arcos, ese punto lo uno con el vértice, prolongo y de ese modo obtengo la bisectriz del ángulo dado. Bueno, vamos a esperar que termine esta construcción y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos la bisectriz B sub B. Bien. Veamos las bisectrices en un triángulo y recordemos que dado un triángulo, por cada ángulo interior del mismo podemos trazar su bisectriz, que lo dividirá en dos ángulos iguales. Como son tres los ángulos interiores de un triángulo, podremos trazar tres bisectrices. Este es un tema que ya hemos visto, lo que estamos haciendo ahora es recordarlo. Asimismo, dado un triángulo, por cada ángulo exterior del mismo va a ocurrir la misma situación. Para trazar cada ángulo exterior, recordemos que debo prolongar el lado como vemos en la figura. Entonces, allí, ya teniendo a la vista nuestro ángulo exterior, le trazamos su bisectriz, que será entonces bisectriz exterior del triángulo, que divide al ángulo en dos partes iguales. Y también tendremos tres bisectrices exteriores porque tenemos tres ángulos exteriores del triángulo. Bien, y en nuestro sector de curiosidades, hoy tenemos un juego. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Y esta es nuestra figura. Te dejo la semana para que lo analices y encuentres la cantidad de triángulos. La próxima semana, la respuesta. Y ahora sí, pasemos al teorema de las bisectrices. En esta diapositiva veremos el teorema de la bisectriz interior que dice que toda bisectriz de un ángulo interior de un triángulo determina sobre el lado opuesto al ángulo segmentos cuyas medidas son proporcionales a las medidas de los otros dos lados. Entonces, tenemos nuestro triángulo ABC, como el de la figura. Le trazamos la bisectriz, que en este caso es la bisectriz correspondiente al ángulo C, es decir, la bisectriz B sub C. Y lo que podemos expresar, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado del teorema, es que puedo armar una proporción entre dos de los lados del triángulo y los segmentos en que quedó dividido el tercer lado. Y así puedo armar distintas proporciones, como por ejemplo la siguiente que vamos a marcar en la figura. Fíjense, AP es APB, o sea,
uno de los segmentos en que quedó dividido el lado es al otro segmento, como AC, o sea, como uno de los lados, es ABC. Pero fíjense que no está dispuesto de cualquier manera, o sea, este segmento es a este otro segmento como este lado es a este lado. ¿Mm? Pero podría haber escrito otra proporción, como por ejemplo, AP es a AC como PB es ABC. Bueno, y así puedo armar distintas variantes de proporciones que se nos ocurran, alterando, por ejemplo, el orden de numerador con denominador, pero si lo hago en una de las razones, también debo hacerlo en la otra. Bien, pasemos ahora a las curiosidades. En este caso se trata de la duplicación del cubo, que es uno de los problemas históricos de la matemática, de los tres problemas históricos de la matemática. Los otros dos son la cuadratura del círculo y la trisección de un ángulo, que ya lo veremos en otro momento. He aquí el problema. Una tremenda peste, dicen, asolaba a Atenas por los años 429 a.C. Consultado el oráculo de Apolo, que era el sitio donde los ciudadanos acudían para que guiara los actos del pueblo ante situaciones extremas, el oráculo les dijo que la peste se terminaría si se construía un altar que tuviera volumen doble del que había, que tenía forma de cubo. El problema era la limitación con que contaban en esos tiempos, ya que usaban para sus construcciones geométricas solamente dos instrumentos, la regla, sin marcas, y el compás. Es así como hubo varios intentos que se realizaron en ese momento y a posteriori, que evidentemente enriquecieron la geometría con desarrollos de métodos variados y mecanismos muy ingeniosos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo veremos en la próxima diapositiva. Por ahora, arrancando con la nueva diapositiva, vamos a desarrollar un problema de aplicación del teorema de la bisectriz interior. Y tenemos este ejemplo. En el triángulo ABC, la bisectriz B sub A del ángulo A divide ABC en dos segmentos cuyas longitudes son 7,5 centímetros y 9 centímetros. Calcular las longitudes de los lados AB y AC si el perímetro del triángulo ABC es 62,7 centímetros. Bueno, veamos la figura. Acá tenemos el triángulo ABC, al que le trazamos la bisectriz B sub A del ángulo A, y como nos informa el problema, el lado BC quedó dividido en dos segmentos de 9 centímetros y de 7,5 centímetros. Y tenemos también nuestras incógnitas que son AB y AC, AB y AC, es decir, los otros dos lados del triángulo. Como se ve, podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior a un triángulo, para lo cual armo la proporción que contenga. Como siempre, tenemos que hacer los datos y las incógnitas. Entonces, se me ocurre esta proporción. Fijémonos, BP es a PC, o sea, este segmento es a este otro, como entonces este lado es a este otro. Es lo que dice esta proporción. Si reemplazamos por los datos que tenemos, reemplazo BP por 7,5 y reemplazo PC por 9 centímetros, pero estos dos valores, estas dos medidas de los lados, segmentos AB y AC, no los conozco porque casualmente son los lados del triángulo que tengo que averiguar, son mis incógnitas. Pareciera entonces que no puedo resolver este problema, ya que hay dos incógnitas en la ecuación, casualmente las dos incógnitas del problema. Pero tengo un dato más en el enunciado que seguramente me va a ser de utilidad, este otro dato, que es el perímetro del triángulo. Entonces, a ver qué podemos hacer. Por un lado, yo puedo decir que el lado BC es igual a la suma de estos dos segmentos entre los cuales quedó dividido. O sea que BC es igual a 7,5 centímetros más 9 centímetros, que son numerador y denominador de la primera razón. O sea que yo puedo decir que si sumo numerador y denominador de la primera razón,
Esto me da 16,5 y es igual al lado BC. ¿Y qué pasa si hago lo mismo sumando numerador y denominador de la segunda razón? Porque lo que voy a procurar es escribir una nueva proporción donde no tenga dos incógnitas, donde tenga una sola. Pero si yo voy a emplear un artificio matemático, como se llama, el modificar de alguna manera mi proporción, tengo que utilizar el mismo recurso en ambas partes, en ambos miembros, primer miembro y segundo miembro de signo igual. Entonces, AB más AC. AB más AC es la suma de estos dos lados. ¿A qué será igual? Bueno, yo sé que el perímetro es 62,7 centímetros, es decir, la suma de los tres lados es 62,7 centímetros, y conozco que uno de los lados, el BC, lo acabo de averiguar, es 16,5 centímetros. Si yo al perímetro, entonces 62,7, le resto 16,5, que es la medida de este otro lado, me va a dar entonces la suma de AB más AC, que en este caso el resultado fue 46,2 centímetros. Todo esto lo hice para armar, como dije, una nueva proporción, procurando que haya ahora sí una sola incógnita. Fíjate lo que hice. Entonces digo que si sumo el numerador más el denominador de la primera razón y lo divido por el denominador de esa primera razón, va a ser igual que si sumo el numerador más el denominador de la segunda razón y lo divido por el denominador de la segunda razón. Vamos a ver si nos queda una sola incógnita. Acá vamos a reemplazar y vemos que en el numerador de la primera razón la suma me da 16,5, el denominador es 9, AB más AC lo acabamos de averiguar, lo había marcado porque sabía que iba a tener que buscar ese valor, volver para buscarlo, es 46,2 centímetros, y AC efectivamente es mi incógnita y es uno de los lados del triángulo, uno de los valores que tengo que averiguar. Pero ahora sí puedo resolver esta proporción, porque tengo tres datos y una incógnita. Tengo la posibilidad de resolverlo multiplicando en cruz como se resuelve toda proporción. ¿Sí? Así, de esa manera. Entonces, AC va a ser igual a 9 centímetros por 46,2 centímetros dividido 16,5 centímetros. El resultado da 25,2 centímetros, que es entonces la longitud de uno de los lados pedidos, la medida de AC. Bueno, pues ahora tengo que averiguar la medida del otro lado. ¿Y cómo hago para averiguarlo? Bien, si yo sabía que 46,2 centímetros era la suma de estos dos lados, a 46,2 le resto uno de los lados que ahora acabo de averiguarlo, que es AC, es 25,2, y me va a dar la medida del otro lado, que en este caso me dio 21 centímetros. 46,2 menos 25,2, AB entonces resulta 21 centímetros. Y ya habríamos encontrado entonces la otra incógnita. Como verificación podríamos sumar los tres lados, es decir, AB que nos dio 21 centímetros, AC que nos dio 25,2 centímetros y BC que ya antes lo habíamos averiguado que nos daba 16,5 centímetros. La suma de los tres lados me tiene que resultar los 62,7 centímetros del perímetro, que era el dato del triángulo. Y entonces sí podemos escribir con tranquilidad la respuesta al problema, que nos dice que AB es igual a 21 centímetros y AC igual a 25,2 centímetros. Y problema resuelto. Bueno, y ahora entonces vamos a ver el teorema de la bisectriz exterior. Y el teorema dice que en todo triángulo se verifica que la bisectriz de un ángulo exterior corta a la prolongación del lado opuesto al ángulo interior adyacente y divide a esa prolongación en dos tramos que son proporcionales a los otros dos lados. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC. Si vamos a querer trazar la bisectriz de un ángulo exterior, vamos a prolongar un lado, por ejemplo, en este caso prolongué el lado AB, trazamos la bisectriz correspondiente a ese ángulo exterior en B,
Si prolongamos el lado AC, advertimos que se corta con esa bisectriz en un punto que lo llamé P, y lo que podemos hacer es expresar, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado del teorema, lo que podemos es armar una proporción entre dos de los lados del triángulo y los segmentos que se generan al trazar la bisectriz. Entonces, puedo escribir, por ejemplo, esta proporción. Vamos a marcarla en la figura. BA es a AP, o sea, uno de los lados, el mayor de los lados, es al mayor de los segmentos que se generan al trazar la bisectriz, como BC, el menor de los lados, es a CP, el menor de los segmentos que se genera al trazar la bisectriz. Entonces, BA es a AP, como BC es a CP. Repito, como en el caso del teorema anterior, puedo escribir otras proporciones siempre y cuando respete lo que dice el enunciado del teorema. Bueno, y ya veremos también en la siguiente diapositiva ejemplo de aplicación. Ahora vamos a continuar con el problema de la duplicación del cubo, que quedamos ahí pendientes. En realidad es el problema de la antigua Atenas. Decirles que fue una gran limitación procurar resolverlo, por el tema de que se manejaban solamente con la regla y el compás, que la solución no se logró entonces, pero como todas las cuestiones, la tremenda peste igualmente terminó, muy a pesar del oráculo. Y un datito más, si te interesa, puedes resolverlo aplicando el concepto de proporcionalidad. Los docentes de tu comisión seguro que podrán ayudarte si quieres hacerlo. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro problema de aplicación, este ejemplo, donde vamos a aplicar los dos teoremas en este caso. Dice así, en un triángulo ABC, AB es igual a 9, BC es igual a 6 y AC es igual a 10. Se traza la bisectriz interior BD y la bisectriz exterior BE. Y nos pide hallar el segmento ED, que ahora vamos a verlo en la figura de qué se trata. Acá tenemos el triángulo ABC. A partir del vértice B trazamos la bisectriz interior BD, que corta entonces al lado SA, en el lado opuesto en este caso, en el punto D. Eso por un lado. Para trazar la bisectriz exterior vamos a prolongar el lado BA y vamos a trazar su bisectriz, la bisectriz exterior. Bueno, vamos a prolongar el lado CA hasta que corte a esa bisectriz exterior en el punto que llamé E. Ahora nos queda claro qué es lo que nos pide el problema. En realidad nos está pidiendo que averigüemos ED, este segmento, de E a D. Pero también podemos ver que ese segmento ED lo podemos calcular dividiéndolo en EC y CD. Es decir, si yo calculo por un lado EC y por el otro lado CD y los sumo, tendré entonces la medida de ED, que es lo que voy a procurar hacer. Entonces, para poder determinar, vamos a comenzar con la medida de CD, para poder determinar el segmento CD o DC, que es uno de los segmentos en lo que quedó dividido entonces el lado opuesto, este lado CA, al trazar la bisectriz del ángulo B, será útil recurrir al teorema de la bisectriz interior. Es decir, acá habíamos trazado nuestra bisectriz interior y había dividido al lado opuesto en dos segmentos. Uno de esos segmentos es el segmento CD. Entonces yo puedo aplicar aquí el teorema de la bisectriz interior. Puedo escribir una proporción que obviamente contenga el segmento CD y algunos datos que me permitan calcular. Por ejemplo, escribí esta proporción. ¿Qué dice? Vamos a verlo en la figura. BA es ABC, como DA es ADC o CD, como quiera decir. Entonces, BA es ABC, como DA es ADC. Eso dice esta proporción. Pero ya me estoy dando cuenta que tengo dos incógnitas, porque tengo como incógnita
de A, que no lo conozco, y de C, que no lo conozco. Tengo dos incógnitas. Bien, entonces, que son los dos segmentos obviamente en que quedó dividido el lado CA. Por eso puedo acudir de nuevo al mismo recurso al que recurrimos en el ejercicio anterior. Entonces, podría escribir algo así. Puedo decir que BA más BC es ABC, como DA más DC es ADC. Siempre en procura de encontrar una nueva proporción donde tenga una sola incógnita y no dos como lo que nos pasó. Vamos a reemplazar en esta nueva proporción por los datos que tenemos. BA es, la tenemos por acá, o AB, que es lo mismo, es 9. Y BC es 6. Así que ahí reemplazamos 9 más 6. Y abajo en el denominador tenemos BC, que es 6. Luego, en el segundo miembro, tenemos DA más DC. Y DA más DC, DA más DC, en realidad conforman todo el lado CA o AC, como quiera decirle, que mide 10. Entonces, por eso que reemplazo DA más DC por 10. Y el denominador sí es incógnita, que es DC, casualmente lo que queremos averiguar. Entonces lo que hice es convertir esta primera proporción, donde tenía dos incógnitas, en una nueva proporción donde tengo una sola incógnita, que es la que voy a poder resolver. Ya estamos en condiciones de resolverla, multiplicando en cruz, como corresponde, y entonces ahí sí despejamos DC, que nos resulta 6 por 10 dividido 9 más 6, que es 15. Y el resultado para DC es 4. 4 sería esta medida. Lo vamos a marcar porque vamos a tener que volver allí para sacar la cuenta final, para obtener el resultado final de la DED, que es lo que nos pide. Bien, vamos a trasladarnos ahora al ángulo exterior y vamos a escribir una nueva proporción, en este caso, teniendo en cuenta el teorema de la bisectriz exterior. A ver qué proporcionarme. BA es ABC como BA es ABC como AE, o sea, el lado mayor es al lado menor, como el segmento mayor que queda determinado es a CE, que es el segmento menor que queda determinado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, advertimos que tenemos dos incógnitas. Esas dos incógnitas son AE, toda esta medida, que no la conozco, y CE, que es lo que quiero averiguar para poder terminar de encontrar ED, que tampoco lo conozco. Nos vuelve a pasar de nuevo lo mismo. Entonces, vamos a recurrir a otro artilugio, como por ejemplo en este caso este. En vez de sumar numerador con denominador, lo vamos a restar, porque de esa forma vamos a lograr un resultado conveniente. Entonces, por ejemplo, digo, BA menos BC es ABC, como AE menos CE es AC. ¿Por qué este recurso? Vamos a ver reemplazando por qué nos resulta conveniente. BA menos BC. Bueno, BA, ya sabemos, AB es 9 y BC es 6. Así que si ahí reemplazamos es 9 menos 6. BC, que es el denominador, es 6. Vamos a ver qué ocurre en el segundo miembro. Tengo AE, que es toda esta medida de A hasta E, donde va a ser igual entonces a la medida de AC, que es este lado, que sabemos que mide 10 centímetros, más CE. O sea que reemplazo AE por 10 más CE. Y luego me queda menos CE. Entonces este 10 más CE sería AE. Bueno, y el denominador es CE. Voy a hacer las operaciones, pero ya me estoy dando cuenta que obtuve una nueva proporción donde hay una sola incógnita, que es CE, que es lo que yo quería, porque en la proporción que tenía había dos incógnitas. Y ahora, entonces, en esta nueva proporción tenemos una sola incógnita y por lo tanto la vamos a poder calcular. Bueno, hacemos las operaciones. 9 menos 6 es 3, 3 es a 6,
¿Cómo? Acá puedo cancelar CE, que está sumando y restando, y me queda 10 en el denominador, esa CE. Entonces, una proporción muy simple, donde puedo despejar multiplicando en cruz, averiguo el valor de CE, que va a ser igual a 6 por 10 dividido 3, y su resultado es 20. Entonces ya averigüé CE, que es 20, y antes tenía CD, que era 4, y yo tengo que averiguar ED, que va a ser la suma de ambos. Entonces, ED es igual a EC más CD, es decir, EC o CE, que es lo mismo, que es 20, más CD o DC, que es 4, finalmente ED, que era lo que tenía que averiguar, mide 24. Y problema resuelto. Ahí está la respuesta para nuestro problema. Y continuamos en proporcionalidad geométrica, parte 5.